La Constitución peruana de 1933 fue declarada en un auge de la crisis de la Gran Depresión y en el totalitarismo alemán. Desde 1929, el mundo vivió una gran crisis conocida como la Gran Depresión. Muchos países del mundo, incluido Perú, se vieron afectados por esta crisis en lo político y en lo económico. Por otro lado, en Alemania, Hitler era declarado canciller. Esto hizo que ascendiera el nazismo y el totalitarismo alemán, generando persecuciones internacionales, y esto preocupó a muchos países del mundo que no seguían este pensamiento. En Estados Unidos se declaró la ley seca. Ya había en años anteriores, pero este año la Constitución estadounidense la ratificó, prohibiendo la comercialización, exportación y consumo del alcohol. La URSS, dirigida por Stalin, tuvo muchas purgas políticas. Buscó y torturó a sus opositores y a los que ellos creían que eran sus opositores sin tener pruebas. Hubo deportaciones, asesinatos y torturas. En el tema de la religión, mientras que en el Perú se daba la libertad del culto y profesiones a otras religiones, aparte de la católica, los judíos eran perseguidos y torturados, asesinados, e incluso muchos eran separados de sus familias. En relaciones exteriores, en ese año Perú buscaba tener relaciones fuera del país, internacionales, y mantuvo relaciones diplomáticas con Europa. Así, tuvo una posición neutral en la política y en lo que estaba pasando en estos países, para tener relaciones con el comercio y poder exportar con otras naciones. El contexto nacional que vivía el Perú en ese momento era muy convulso. En primer lugar, estamos saliendo de lo que fue el oncenio de Leguía, a raíz de lo que ocurrió por el crack del 29. Y es que resulta que el gobierno de Leguía, para mantenerse en pie, recibía financiamiento de Estados Unidos, el cual a cambio tendría que obedecer el mandato que dijera desde el país norteamericano, por lo cual se deduce acá un poco que Leguía era como una marioneta de Estados Unidos. A raíz del crack del 29 y al no tener los fondos necesarios para mantener su gobierno, en el Perú va a originarse una crisis económica, lanzamiento de precios, hambrunas y un descontento social, una crisis política a su vez también. Esto va a generar un montón de protestas a nivel nacional, de las cuales la que más va a resaltar va a ser la de Arequipa, dirigida por el general Luis Sánchez Cerro, el cual, sin dudarlo mucho, decide hacer un golpe de estado, con el cual logra derrocar a Leguía, encarcelarlo junto a su hijo. El encarcelamiento de Leguía duraría hasta su muerte. Ahora bien, si bien Sánchez Cerro ahora es presidente, no significa que las huelgas terminen. Al inicio las protestas eran para sacar a Leguía. Ahora las huelgas son en contra de Sánchez Cerro para decirle, mira, hay una democracia, por favor respétala, llama a elecciones. Principalmente esto motivado por partidos como el APRA, del que hablaremos después. Entonces, Sánchez Cerro, después de tanta presión, en 1931 decide llamar nuevas elecciones para elegir un presidente, a la cual él decide también participar. Pero como no hay un partido que le agrade, entonces decide crear uno nuevo que se va a llamar la Unión Revolucionaria. Va a participar en las elecciones de dicho año y va a llegar a la segunda vuelta junto al APRA. Ahora aquí hago un paréntesis para hablar un poco del APRA. Resulta que también en esa época, e incluso desde la década anterior, el Perú va a recibir influencia de una ideología que se estaba gestando en Europa, que era el socialismo, ya que a raíz de la victoria bolchevique en la Guerra Civil Rusa y la creación de la Unión Soviética, esta idea se va a expandir primero en Europa y posteriormente va a llegar a América, donde va a darse en dos partidos principales, en el Partido Comunista que va a dirigir Mariátegui y en el APRA de Aya de la Torre, claro, cada uno con diferentes aspectos que los van a diferenciar, ya que para ambos, si bien era la misma ideología, tenían diferentes formas de entenderla, por así decirlo. Cerrando este paréntesis, en la segunda vuelta, Sánchez Cerro llega junto a Aya de la Torre, en la cual la Unión Revolucionaria termina ganando. El APRA, después de esto, termina acusando de que hubo fraude, diciendo de que anularon muchos votos de la gente del interior para que así Sánchez Cerro ganase. Entonces, una vez en el poder, Sánchez Cerro obviamente no va a hacer caso. Tanto la Unión Revolucionaria y el APRA no se tenían tan buena amistad, por lo que había una pelea de perros y gatos entre ellos. Y a raíz de la negativa de los apristas de aceptar la victoria de Sánchez Cerro, entonces a este se le va a ocurrir promulgar una ley de emergencia en la cual va a prohibir la participación de partidos políticos que no sean nacionales. Eso afectaba obviamente al APRA porque este se había originado en México. Entonces, con esta excusa, lo que Sánchez Cerro hace es empezar una cacería de apristas, la cual va a tener su crudeza en 1932. Y a raíz de estas persecuciones,
Sánchez Cerro va a recibir un balazo primero en el pulmón, pero que no lo va a matar. También ese año va a ser crítico porque en Colombia ocurría protestas en la parte de Leticia que había sido antes entregada por Leguía. Entonces, como Sánchez Cerro tampoco no se sentía conforme por las decisiones que tomó Leguía con respecto al territorio nacional, dice que va a apoyar esas protestas y está preparándose para una guerra con Colombia, para lo cual organiza un desfile para presentar al ejército, en el cual ahí otra vez recibe un disparo y termina muriendo. Ahora, en esta ocasión hay dos versiones. Una que habla de que un aprista, Abelardo Mendoza, fue el que lo mató. Pero ahora también hay otra versión de que hablan de que a propósito lo mataron para que Óscar R. Benavides asuma el gobierno. Porque resulta que cuando murió Leguía, el Congreso, tan lento ni perezoso, rápidamente asignó a Óscar R. Benavides como presidente. Y justamente este va a asumir el gobierno en 1933, año en el que se va a dar la Constitución de 1933. Ya, entonces este sería contexto histórico en el que se encontraba Perú. Cabe añadir que tanto el gobierno de Sánchez Cerro y el de Óscar R. Benavides van a formar parte de un contexto histórico que se denomina como el militarismo, siendo en este caso el tercer militarismo que viviría el Perú, y se entiende por militarismo al periodo en el que los militares principalmente eran los presidentes del Perú. Uno de los aspectos más interesantes de esta constitución es que hay un título netamente dedicado a lo que es la educación, en la cual hablan de cosas muy interesantes, como que la educación primaria ahora es obligatoria para todo ciudadano peruano y a su vez es gratuita, específicamente para los varones. Y a su vez algo interesante también es que el Estado fomentaba que la educación secundaria y superior sea de manera gratuita en universidades específicamente nacionales. A su vez, algo interesante en esta constitución es que las mujeres tienen derecho al voto, pero en cuanto solo a las municipalidades, o sea, a las elecciones municipales de su región o de sus distritos, en las cuales tenían que cumplir ciertos requisitos como ser mayores de edad, estar casadas y tener una educación necesaria, o sea, conocimientos, lo cual era un poco difícil para las mujeres en esos tiempos, ya que no tenían, como se llama, una educación mejor como los varones, y que la educación no era tan importante en esos tiempos. Por eso hubo un título necesario para fomentar esto. A su vez, algo interesante es que se creó un artículo netamente para que el presidente no pueda ser reelegido inmediatamente, como pasó con Leguía. En este artículo se prohibía que el presidente sea reelegido inmediatamente después de que termine su mandato. También algo interesante es que hay un título dedicado a las comunidades indígenas, en las cuales se habla legalmente existentes y que el Estado tiene que brindarles seguridad por sus territorios, sus propiedades, en las cuales estos también tienen que apoyar al Estado en casos de guerra presentándose a la... La de 1920 establecía el poder en la presidencia y muy aparte que cuando este otorgaba le daban amplios poderes al presidente. Este gobierno lo que quería era un desarrollo económico y muy aparte de eso quería la modernización del país. Tras esto hicieron grandes inversiones a países extranjeros. Y muy aparte de eso, lo que hicieron fue explotar nuestros recursos naturales. A diferencia de la Constitución de 1933, en esta era un régimen parlamentario, por el motivo de que separaban funciones como el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Muy aparte de eso, en esta se situaba diferentes formas que hacían respetar los derechos de las personas. No solamente se enfocaban en lo político, sino también en lo social. En resumen, quiero decir que en la Constitución de 1933 lo que se buscaba era enfocarse en lo político y en lo social, mientras que en la de 1920 se buscaba lo que es cambio y un aumento en lo que es el poder presidencial y en el desarrollo económico de un país. Bueno, eso serían las dos diferencias entre estas dos constituciones. Yo me quedaría con la Constitución de 1933 porque se enfoca en lo político y en lo social, como que el país crezca y muy aparte la sociedad esté cómoda con eso. En su estructura y extensión, la Constitución de 1933 tenía un enfoque más detallado y extenso con un total de 315 artículos. En contraste de la Constitución de 1993, es más concisa y se enfoca en principios generales con un total de 139 artículos. En el régimen político, la Constitución de 1933 estableció un régimen político presidencialista, donde el presidente tenía amplios poderes y el Congreso tenía un papel muy limitado. La Constitución de 1933
1933 también establece un régimen presidencialista, pero con mayor equilibrio de poderes y un fortalecimiento del Congreso. En el Poder Ejecutivo, la Constitución de 1993 estableció un sistema presidencialista con un poder de mandato presidencial de 6 años. Por otro lado, la Constitución de 1993 también estableció un sistema presidencialista, pero redujo el mandato presidencial a 5 años y limitó la reelección consecutiva. En el Poder Legislativo, la Constitución de 1933 estableció un Congreso unicameral, es decir, solo un cuerpo legislativo. La Constitución de 1993, en cambio, estableció un Congreso bicameral, compuesto por el Congreso de la República y el Senado, aunque posteriormente el Senado fue eliminado en el 2001. En el Poder Judicial, ambas constituciones reconocieron la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, la Constitución de 1993 introdujo reformas para poder fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial, creando el Consejo Nacional de la Magistratura y presentando un proceso de selección más riguroso para los jueces. En los derechos y garantías de la Constitución de 1933 reconocían una serie de derechos y garantías individuales, incluyendo al derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, pero también tenían restricciones en algunos casos. En la Constitución de 1993 amplió y fortaleció los derechos fundamentales. En algunos casos, la Constitución de 1993 tuvo una mayor protección de derechos humanos y la inclusión de nuevos derechos como el habeas data y la acción de amparo. En la economía, la Constitución de 1993 estableció un sistema económico predominante estatal con una intervención significativa del Estado. En la economía, la Constitución de 1993 introdujo una economía de mercado promoviendo la inversión privada y la libre competencia, aunque también establece que el Estado tiene un papel regulador y promotor de la economía. El rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución de 1933 otorgó a las Fuerzas Armadas un papel destacado en la vida política del país. La Constitución de 1993, en cambio, restringe el papel político de las Fuerzas Armadas y establece el poder civil. Para concluir, estas son solo algunas de las diferencias más relevantes entre las constituciones del Perú de 1933 y la Constitución de 1993. Cabe destacar que si bien la Constitución de 1993 ha sido objeto de modificaciones en algunos aspectos a lo largo de los años, su estructura y sus principios fundamentales, sin embargo, se siguen manteniendo en general desde su promulgación. Es importante también tener en cuenta que cada constitución refleja el contexto histórico, político y social en la época en la que fue redactada y busca establecer el marco legal y normativa adecuada para cada época.